Mis propios padres le entregaron mi herencia de 10 millones de dólares a mi hermana y me dijeron que me fuera de la casa inmediatamente. Mientras empacaba mi maleta, mi mamá me gritó: «No te vas a llevar nada de aquí, entrega esa maleta». Cuando me negué, mi papá me arrastró fuera de la casa jalándome del cabello. Soy Alejandro, tengo 28 años, y hasta hace una semana pensaba que tenía una familia. Mi abuelo paterno, don Roberto, murió hace 3 meses después de una larga batalla contra el cáncer. Era un hombre de negocios exitoso que construyó un imperio inmobiliario desde cero. Yo era su nieto favorito, o al menos eso creía. Desde pequeño, el abuelo Roberto y yo teníamos una conexión especial. Mientras mi hermana Sofía, de 26 años, se la pasaba con mis papás pidiendo dinero para sus caprichos, yo me quedaba horas escuchando las historias del abuelo sobre cómo había levantado su fortuna. Me enseñó sobre inversiones, sobre el valor del trabajo duro, sobre la importancia de mantener la palabra. Mijo, me decía siempre, la familia es lo más importante, pero también tienes que saber quién realmente te valora por quién eres, no por lo que puedes darles. Mi papá, Héctor, nunca tuvo la misma relación con el abuelo. Siempre fue el hijo que decepcionaba, el que prefería los shortcuts y las promesas vacías. Mi mamá, Carmen, venía de una familia de clase media y desde que se casó con mi papá, desarrolló esta obsesión enfermiza con el estatus social. Para ella, todo giraba en torno a las apariencias. Sofía era su princesa dorada. Rubia, de ojos claros, con esa belleza que abría puertas sin esfuerzo. Desde niña la consentían de maneras que a mí nunca me tocaron. Cuando ella quería algo, simplemente tenía que pedirlo con esa sonrisa perfecta y ya estaba. Cuando yo pedía algo, tenía que justificar por qué lo merecía. Durante la universidad, mientras yo estudiaba administración de empresas con una beca académica y trabajaba medio tiempo en una oficina contable, Sofía estudiaba diseño de modas en una universidad privada carísima que mis papás pagaban sin chistar. Cuando se graduó, le compraron un departamento en la zona más exclusiva de la ciudad para que pudiera independizarse. A mí me tocó vivir en un departamento compartido con 2 roomies hasta los 25 años. El abuelo siempre notaba estas diferencias. «No te preocupes, mijo», me decía cuando veía mi frustración. «La vida tiene maneras de equilibrar las cosas. Las personas que luchan por lo que tienen valoran más lo que consiguen». Después del funeral del abuelo, el abogado de la familia, el licenciado Mendoza, nos citó a todos para la lectura del testamento. Era un hombre mayor, muy formal, que había manejado los asuntos legales del abuelo por más de 30 años. El señor Roberto dejó instrucciones muy específicas, nos dijo mientras abría el sobre sellado. La distribución de bienes se realizará conforme a sus deseos expresos. Recuerdo estar sentado en esa oficina elegante, con mis papás y Sofía a mi lado, todos vestidos de negro todavía. Mi mamá no dejaba de revisar su teléfono, y Sofía se veía aburrida, como si esto fuera una molestia más que algo importante. Cuando el licenciado leyó que yo heredaba la mayor parte de la fortuna, 10 millones de dólares, más las propiedades principales, el silencio en la habitación fue ensordecedor. Mis papás se vieron entre ellos con una expresión que no pude descifrar en ese momento. Sofía fue la primera en reaccionar. «Espere, ¿qué? ¿Cómo que Alejandro se queda con todo?» El licenciado explicó que el abuelo había sido muy claro en sus instrucciones. Había dejado una cantidad menor para mis papás y para Sofía, pero la bulk de su fortuna venía directamente hacia mí, junto con la responsabilidad de manejar el negocio familiar. Durante las siguientes semanas, mis papás actuaron. Extraño, demasiado amables, demasiado interesados en mis planes. Mi mamá de repente quería cocinar mis platillos favoritos. Mi papá me preguntaba sobre mis opiniones de inversión como si mi palabra fuera ley, pero había algo en sus ojos, algo que me hacía sentir incómodo, como si estuvieran tramando algo. Las siguientes semanas después de la lectura del testamento fueron las más extrañas de mi vida. Mis papás, que durante años me habían tratado como el hijo de segunda clase, de repente se comportaban como si fuera el rey de la casa. Mi mamá, que antes me gritaba por dejar un plato sucio en el fregadero, ahora me servía el desayuno en la cama y me preguntaba qué quería de comer. «Mijo, ¿no quieres que te haga esos huevos rancheros que tanto te gustan?», me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi papá, que antes apenas me dirigía la palabra a menos que necesitara que le prestara dinero,
Ahora quería tener conversaciones profundas conmigo sobre el futuro del negocio del abuelo. Hijo, creo que deberíamos hablar sobre cómo manejar las propiedades. Tu mamá y yo tenemos mucha experiencia en estos temas, pero lo más perturbador era Sofía, mi hermana, que siempre me había visto como una molestia. De repente quería ser mi mejor amiga. Se aparecía en mi cuarto sin tocar, se sentaba en mi cama y me preguntaba sobre mis planes. Hermano, me dijo una tarde mientras yo revisaba unos documentos del abuelo. ¿Ya pensaste en lo que vas a hacer con todo ese dinero? Digo, 10 millones es muchísimo para una sola persona. La forma en que lo dijo me erizó la piel, como si el dinero no me perteneciera realmente. Una noche, mientras bajaba a la cocina por un vaso de agua, escuché voces en la sala. Mis papás y Sofía estaban hablando en voz baja, pero el sonido viajaba por el pasillo. No puede ser legal, decía mi mamá. ¿Cómo es posible que papá le haya dejado todo a él y a nosotros casi nada? El viejo siempre tuvo sus favoritos, respondió mi papá con amargura. Pero hay maneras de arreglar esto. El testamento se puede impugnar. ¿Y si hablamos con Alejandro?, sugirió Sofía. Tal vez podemos convencerlo de que comparta. Después de todo, somos familia. Mi mamá se rió con sarcasmo. ¿Tú crees que va a soltar 10 millones de dólares así nada más? Conoce a tu hermano, siempre ha sido egoísta. Egoísta. Yo que había trabajado desde los 16 años. Yo que había pagado mi propia universidad. Yo que nunca les había pedido un peso para nada. Me quedé ahí parado en la oscuridad del pasillo, sintiendo cómo se me helaba la sangre. No era paranoia, realmente estaban planeando algo contra mí. Al día siguiente, cuando llegué del trabajo, encontré a mis papás sentados en la mesa del comedor, con una montaña de papeles frente a ellos. El licenciado Mendoza estaba ahí también, pero se veía incómodo, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Alejandro, me dijo mi papá con esa voz falsa que había estado usando últimamente. Siéntate, necesitamos hablar. Me senté, pero algo en mi estómago me decía que esto no iba a terminar bien. Mijo, comenzó mi mamá, hemos estado pensando mucho sobre la herencia del abuelo, y creemos que tal vez no es justo que tú te quedes con todo. ¿Cómo que no es justo?, pregunté. El abuelo decidió dejármelo a mí. Sí, pero, intervino Sofía, el abuelo estaba muy enfermo al final. Tal vez no estaba pensando con claridad. El licenciado Mendoza carraspeó incómodo. Señores, ya les expliqué que el testamento es completamente válido. Don Roberto estaba en plenas facultades mentales cuando lo redactó, pero, insistió mi papá, como padres de Alejandro, creemos que sería mejor para todos si la herencia se distribuyera de manera más equitativa. Ahí fue cuando lo entendí. No estaban pidiendo, estaban exigiendo. ¿Y si no quiero?, pregunté, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula. La máscara de mi mamá se cayó por un segundo. No seas egoísta, Alejandro. Somos tu familia. La misma familia que me ignoró durante años mientras consentían cada capricho de Sofía, respondí. La misma familia que nunca me apoyó en nada. Eso no es cierto, gritó mi mamá. Te dimos casa, comida, educación. Lo mínimo que cualquier padre debe dar, repliqué. Mientras que a ella le dieron departamento, carro, universidad privada, viajes a Europa. Porque ella lo necesitaba más, dijo mi papá, como si fuera lo más lógico del mundo. ¿Y yo no? Tú siempre fuiste más independiente, dijo Sofía con esa vocecita de niña que usaba cuando quería salirse con la suya. Además, ahora que tienes tanto dinero, podrías ayudar a tu familia. El abuelo habría querido eso. El abuelo me dejó el dinero a mí, dije levantándome de la silla. Si hubiera querido que se lo dieran a ustedes, se los habría dejado directamente. Siéntate, me ordenó mi papá con una voz que no había escuchado desde que era niño. No, te dije que te sientes. Y yo te dije que no. El licenciado Mendoza se levantó. Creo que es mejor que me retire. Si necesitan algo más, pueden contactarme en mi oficina. Después de que se fue, la tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro, dijo mi mamá con esa voz dulce pero amenazante, creo que no entiendes la situación. Mientras vivas en esta casa, bajo nuestro techo, vas a seguir nuestras reglas. ¿Me estás amenazando? Te estoy explicando cómo van a ser las cosas, respondió mi papá. Vas a compartir esa herencia con tu hermana.
o vas a tener problemas. ¿Qué tipo de problemas? Sofía sonrió de manera que me dio escalofríos. El tipo de problemas que no quieres tener. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en cómo, en cuestión de semanas, había pasado de tener una familia a tener enemigos viviendo en la misma casa que yo. Al día siguiente, cuando regresé del trabajo, me estaba esperando otra sorpresa. Cuando llegué a casa esa tarde, supe inmediatamente que algo había cambiado. Había 2 carros extraños en la entrada, y todas las luces de la casa estaban encendidas como si fuera una fiesta. Pero no se oía música, solo voces fuertes y risas que sonaban forzadas. Entré por la puerta principal y me encontré con una escena que jamás olvidaré. En la sala estaban mis papás, Sofía y 3 personas que no reconocí. Un hombre mayor en traje que gritaba «abogado caro» por todos lados, una mujer elegante con tablet en mano, y un tipo más joven con una grabadora. «¡Alejandro!», exclamó mi mamá con esa alegría falsa que ya conocía muy bien. «¡Qué bueno que llegaste! ¡Tenemos visitas!». El hombre del traje se levantó y me extendió la mano. «Licenciado Herrera, mucho gusto. Sus padres me contrataron para revisar el testamento de su abuelo». No le di la mano. «¿Contrataron? ¿Con qué dinero?». «Alejandro, no seas grosero», me regañó mi papá. «El licenciado Herrera es un especialista en derecho sucesorio. Encontró algunas irregularidades en el testamento del abuelo». «¿Qué tipo de irregularidades?». La mujer del tablet habló por primera vez. «Soy la contadora Ramírez. Hemos estado revisando las finanzas de don Roberto antes de su muerte, y hay evidencia de que pudo haber estado bajo influencia indebida». «¿Influencia indebida?». «Tuya», dijo Sofía sin rodeos. «Al parecer manipulaste al abuelo para que te dejara todo a ti». Me eché a reír. No pude evitarlo. ¿En serio? ¿Yo manipulé al abuelo? ¿El hombre más astuto que conocí en mi vida? «No te rías», me advirtió mi papá. «Esto es serio. Tenemos testimonios de que pasabas mucho tiempo con él en sus últimos meses, llenándole la cabeza de ideas contra tu familia». «¿Testimonios de quién?». El tipo joven con la grabadora carraspeó. «Yo soy investigador privado. He estado entrevistando a las enfermeras del abuelo, a sus empleados, a sus vecinos. Varios confirman que usted visitaba a don Roberto con frecuencia inusual hacia el final, porque lo quería», dije, sintiendo cómo se me subía la sangre a la cabeza. «Porque era mi abuelo y estaba muriendo, o porque sabías que era tu oportunidad de asegurar la herencia», sugirió Sofía con una sonrisa venenosa. «Alejandro», intervino el licenciado Herrera, «entendemos que esto debe ser difícil para usted. Pero si colabora con nosotros, podemos resolver esto de manera amistosa. Una división equitativa de los bienes beneficiaría a todos». «¿Colaborar cómo?». «Firmando este documento», dijo mi mamá, poniendo un folder grueso sobre la mesa de centro. «Es solo una renuncia voluntaria aparte de la herencia. Nada del otro mundo». Tomé el folder y lo abrí. No era nada del otro mundo. Era una renuncia a más del 80% de la herencia. Me quedaría con apenas 2 millones, mientras que el resto se dividiría entre mis papás y Sofía. «¿Están locos?», pregunté. «¿Realmente creen que voy a firmar esto?». «Es lo justo», dijo mi papá. «Somos una familia. Las familias comparten». Entonces, ¿dónde estaba esa filosofía cuando yo necesitaba ayuda para la universidad? ¿Dónde estaba cuando trabajaba dobles turnos para pagar mis gastos, mientras ustedes le pagaban todo a Sofía? «Eso es diferente», murmuró mi mamá. «¿Diferente cómo?». «Porque tú eres hombre», explotó. «Los hombres se las tienen que arreglar solos. Las mujeres necesitan más protección». «Ah, ahora resulta. Cuando conviene, soy el hombre fuerte e independiente. Cuando hay dinero de por medio, somos familia y tenemos que compartir». El licenciado Herrera se aclaró la garganta. «Joven, le recomiendo que considere seriamente esta propuesta. Impugnar un testamento puede ser un proceso muy largo y costoso. Para ambas partes. ¿Me está amenazando?». «Le estoy dando información». Sofía se levantó y se acercó a mí con esa cara de niña buena que había perfeccionado desde pequeña. «Hermano, no entiendo por qué estás siendo tan terco. 10 millones es muchísimo dinero para una sola persona. Con 2 millones podrías vivir cómodamente toda tu vida. ¿Y ustedes qué van a hacer con los 8 millones restantes?». «Invertirlos sabiamente», respondió mi papá. «Tu mamá y yo tenemos experiencia en estos temas». «¿Qué experiencia? ¿La de vivir del dinero del abuelo toda su vida?». «No nos faltes al respeto», gritó mi mamá,
poniéndose roja de la rabia. ¿Respeto? ¿Como el respeto que me han mostrado ustedes contratando abogados para robarme mi herencia? No te estamos robando nada, chilló Sofía. Te estamos dando la oportunidad de hacer lo correcto. Lo correcto sería respetar la voluntad del abuelo. El abuelo estaba senil, murmuró mi papá. Eso fue la gota que derramó el vaso. ¿Cómo te atreves? El abuelo tenía la mente más clara de todos nosotros hasta el final. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando redactó ese testamento. Entonces, ¿no vas a firmar?, preguntó mi mamá con una voz peligrosamente calmada. Ni en 1.000.000 de años. Los 5 se miraron entre ellos, y en ese momento vi algo en sus ojos que me aterró. No era decepción, no era tristeza, era odio. Odio puro y simple. Muy bien, dijo mi papá, levantándose lentamente. Si esa es tu decisión, esa es mi decisión. Entonces ya no eres bienvenido en esta casa. ¿Perdón? Escuchaste bien, dijo mi mamá. Tienes hasta mañana para sacar tus cosas y largarte. Esta es mi casa también. He vivido aquí toda mi vida. Sofía se rió con crueldad. Esta casa está a nombre de papá y mamá. Tú eres solo un inquilino que ya no puede pagar la renta. No pueden echarme así nada más. Claro que podemos, dijo el licenciado Herrera. Legalmente, tienen todo el derecho de pedirle que se retire de la propiedad. Me quedé ahí parado, viendo las caras de las personas que se suponía que me querían, y me di cuenta de que probablemente nunca me habían querido realmente. Solo habían tolerado mi existencia hasta que tuvieron una razón para odiarme. Está bien, dije finalmente. Me voy. Perfecto, exclamó mi mamá. Y que quede claro, no te llevas nada que no sea tuyo. Todo lo que está en mi cuarto es mío. Lo veremos, murmuró mi papá con una sonrisa que me heló la sangre. Subí a mi cuarto y cerré la puerta, pero podía escuchar las voces abajo, riéndose y celebrando como si hubieran ganado algún tipo de batalla. No sabían que la guerra apenas estaba empezando. A la mañana siguiente me desperté temprano, con una claridad mental que no había sentido en semanas. Había pasado toda la noche pensando, y ya tenía un plan. Si mis papás querían jugar sucio, yo podía jugar aún más sucio. Lo primero que hice fue llamar al licenciado Mendoza, el abogado original del abuelo. Licenciado, necesito verlo urgentemente. Mis papás contrataron un abogado para impugnar el testamento. Ya me enteré, me dijo con voz cansada. El licenciado Herrera me contactó ayer. Alejandro, necesito que sepa que ese testamento es sólido. Don Roberto fue muy específico en sus instrucciones, y yo me aseguré de que todo estuviera en orden legal perfecto. ¿Pueden hacer algo? Pueden intentarlo, pero será una pérdida de tiempo y dinero. Su abuelo incluyó una cláusula muy interesante en el testamento que aparentemente ellos no conocen. ¿Qué tipo de cláusula? Una cláusula de no impugnación. Si alguien intenta disputar el testamento, automáticamente pierde cualquier herencia que hubiera recibido. Todo se redistribuye a los beneficiarios que no impugnaron. Me quedé callado por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Está diciendo que si mis papás y mi hermana impugnan el testamento, pierden automáticamente los 2 millones que el abuelo les dejó? Exacto. Y ese dinero se agregaría a su herencia, llevándola a 12 millones. El abuelo había sido más astuto de lo que pensé. Había previsto exactamente esto. Licenciado, necesito que me haga un favor. No les diga nada sobre esa cláusula. Déjelos que procedan. ¿Está seguro? Completamente seguro. Lo segundo que hice fue llamar a mi jefe y pedir el día libre. Después manejé hasta el banco donde el abuelo tenía sus cuentas principales. Como su heredero principal, ya tenía acceso a los fondos, pero había estado esperando a que se calmaran las cosas. Ya no, transferí 5 millones a una cuenta nueva en otro banco, uno donde mis papás no tenían contactos. Dejé el resto en las cuentas originales, pero cambié todos los códigos de acceso. Luego fui a ver las propiedades. El abuelo tenía un edificio de departamentos en el centro de la ciudad, 3 casas en renta en diferentes colonias y un pequeño local comercial. Hablé con el administrador de propiedades y le di instrucciones específicas. Mis papás ya no tenían autorización para tomar decisiones sobre ninguna propiedad. Cuando regresé a la casa esa tarde, había un camión de mudanzas en la entrada. Mis papás estaban dirigiendo a varios trabajadores que sacaban muebles y cajas. ¿Qué está pasando?, pregunté. Nos mudamos, anunció Sofía con una sonrisa triunfante. Encontramos una casa perfecta en Lomas de Chapultepec. ¿Con qué dinero? Con el anticipo de la herencia, dijo mi mamá.
El licenciado Herrera nos consiguió un préstamo usando la herencia como garantía. Me eché a reír. ¿Se dieron un préstamo contra dinero que no es suyo? Será nuestro muy pronto, murmuró mi papá. Ah, y otra cosa, agregó mi mamá con malicia. Esta casa también la vamos a vender, así que espero que ya tengas dónde irte. No pueden vender esta casa. Claro que podemos, está a nuestro nombre. Pero está pagada con dinero del abuelo. He estado revisando los registros. El abuelo les daba dinero todos los meses para la hipoteca. La sonrisa de mi papá se desvaneció un poco. Eso no importa, legalmente es nuestra. Ya veremos. Subí a mi cuarto a empacar. No tenía mucho. Ropa, algunos libros, mi computadora, fotos. Todo cabía en 2 maletas y una mochila. Mientras empacaba, podía escuchar a mis papás y Sofía discutiendo abajo sobre qué muebles llevarse a su nueva casa. Cuando bajé con mis maletas, toda la familia estaba en la sala con sus nuevos asesores. El licenciado Herrera, la contadora y el investigador privado estaban revisando papeles. ¿Ya te vas?, preguntó Sofía con sarcasmo. ¡Qué lástima! Sí, ya me voy. Pero antes quiero decirles algo. Todos voltearon a verme. El abuelo los conocía mejor de lo que ustedes pensaban. Sabía exactamente qué tipo de personas eran. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi mamá. Ya lo van a ver. Mi papá se levantó. No te hagas el misterioso. Si tienes algo que decir, dilo. Está bien. Papá, ¿de dónde sale el dinero para la nueva casa? Ya te dijimos, un préstamo. ¿Y qué va a pasar cuando el banco se entere de que no van a heredar nada? Claro que vamos a heredar, gritó Sofía. El licenciado Herrera nos aseguró que ganaremos el caso. ¿Les dijo también cuánto va a costar el proceso legal? El licenciado Herrera carraspeó. Mis honorarios son competitivos para un caso de esta magnitud. ¿Cuánto? Insistí. 500,000 pesos de anticipo, más un porcentaje de lo recuperado. Mis papás se vieron entre ellos, y por primera vez vi una sombra de duda en sus ojos. ¿De dónde van a sacar 500,000 pesos? Pregunté. Ese no es tu problema, murmuró mi papá, pero su voz ya no sonaba tan segura. Tienen razón, no es mi problema. Tomé mis maletas. Por cierto, mamá, cuando dijiste que no me llevara nada de esta casa. ¿Qué? Técnicamente esta casa también fue pagada con dinero del abuelo, así que según tu lógica, tampoco es tuya. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? Porque te conviene. Caminé hacia la puerta, pero mi mamá me alcanzó. ¡Espera!, me gritó. ¡No te vas a llevar esa maleta! ¿Perdón? Te dije que no te llevaras nada de esta casa. ¡Entrega esa maleta! Esta maleta tiene mi ropa. No me importa. Entrega esa maleta. No. Fue entonces cuando mi papá se acercó con una cara que no había visto desde que era niño y había roto algo valioso. Esa cara que significaba que me iba a doler. Tu madre te dijo que entregaras la maleta. Y yo le dije que no, sin previo aviso. Mi papá me agarró del cabello y empezó a jalarme hacia atrás. El dolor fue inmediato e intenso. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que este hombre, que se suponía que me amaba, estaba literalmente arrastrándome fuera de la casa como si fuera basura. ¡Déjame!, grité, tratando de soltarme. ¡Entrega la maldita maleta! ¡No! Me arrastró por todo el pasillo hasta la puerta principal, con mi mamá y Sofía gritando detrás. Los asesores se quedaron en la sala, probablemente preguntándose en qué familia de psicópatas se habían metido. Cuando llegamos a la puerta, mi papá me empujó tan fuerte que caí de rodillas en el escalón de la entrada. Mi maleta se abrió y toda mi ropa se esparció por el suelo. «Ahí tienes tu ropa», me gritó. «Pero la maleta se queda». Me levanté despacio, juntando mi ropa del suelo mientras toda la familia me veía desde la puerta como si fuera un criminal. ¿Ya están contentos?, pregunté. Estaremos contentos cuando dejes de ser tan egoísta, dijo mi mamá. Egoísta. Ustedes acaban de robarme, amenazarme, echarme de la casa y agredirme físicamente. ¿Y yo soy el egoísta? Te dimos todo, chilló Sofía. Casa, comida, educación, y así nos pagas. Les devolví todo eso y más. Trabajé en esta casa desde los 16 años, nunca les pedí dinero. Nunca les causé problemas, y aún así nunca fue suficiente. «Porque siempre fuiste un mal hijo», gritó mi mamá. «No», dije, acomodando mi ropa en mis brazos. «Fui el único hijo real que tuvieron.
Sofía es solo una mascota cara. Vete, me gritó mi papá. Y no regreses. No se preocupen, dije caminando hacia mi carro. No pienso regresar jamás. Mientras manejaba lejos de esa casa, con mi ropa en el asiento del pasajero y mis 2 maletas en la cajuela, me di cuenta de algo. Por primera vez en mi vida me sentía libre. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Me registré en un hotel céntrico mientras buscaba un departamento, y desde ahí coordiné mi contraataque. Lo primero que hice fue llamar al administrador de la empresa de mudanzas que había visto en mi casa. Disculpe, ayer vi su camión en mi antigua dirección. ¿Podría decirme quién pagó el servicio? Un momento. Sí, aquí está. La señora Carmen Mendoza pagó con una tarjeta de crédito. ¿Podría decirme el número de la tarjeta? Soy su hijo, y necesito verificar que no haya fraude. Me dio los últimos 4 dígitos. Era una tarjeta que yo no conocía. Una tarjeta nueva. Llamé al licenciado Mendoza. Licenciado, necesito que haga algo por mí. Mis papás están gastando dinero que no tienen, usando la herencia como garantía. Quiero que notifique a todos los bancos de la ciudad que esa herencia está en disputa legal y que cualquier préstamo otorgado contra ella puede ser fraudulento. ¿Está seguro? Eso va a causarles serios problemas. Estoy completamente seguro. Al día siguiente, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero fue Sofía. Alejandro, eres un hijo de puta. Nos cancelaron el préstamo. ¿Qué préstamo? El de la casa nueva. El banco dice que la herencia está en disputa y no pueden usar eso como garantía. Imagínate. Ya firmamos el contrato de renta. Tenemos que pagar el primer mes mañana. ¿Y? ¿Cómo que y? Necesitamos ese dinero. Deberían haber pensado en eso antes de echarme de la casa. Me colgó gritando maldiciones. 20 minutos después sonó otra vez. Esta vez era mi mamá. Alejandro, hijo, creo que hubo un malentendido, me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. ¿Qué malentendido? Lo de ayer. Tu papá estaba muy estresado. No quiso lastimarte. Me arrastró del cabello como si fuera un animal. Hijo, sabes cómo es tu papá cuando se enoja, pero ya se le pasó. ¿Por qué no regresas a casa y hablamos como familia? ¿Para que puedan seguir presionándome para que firme esa renuncia? No, ya no vamos a hablar de eso. Solo queremos que regreses. ¿Porque necesitan mi dinero para la casa nueva? Hubo un silencio largo. ¿Cómo supiste de la casa? Sofía me acaba de hablar llorando porque les cancelaron el préstamo. Alejandro, por favor. Somos tu familia. Mi familia me echó a la calle ayer. Fue un error. Todos cometemos errores. ¿Contratar abogados para robarme también fue un error? No te estamos robando. Mamá, dime la verdad. Si yo regreso y no firmo esa renuncia, ¿me van a dejar en paz? Otro silencio largo. Hijo, tienes que entender nuestra posición. Ya entendí todo lo que necesitaba entender. Le colgué. 1 hora después, mi papá. Esta vez su estrategia fue diferente. Alejandro, sé que cometí un error ayer. Perdí los estribos. Lo siento. Era la primera vez que mi papá me pedía disculpas en mi vida. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué tan desesperados estaban. ¿En serio lo sientes? Sí, hijo, lo siento mucho. Era solo. Todo este estrés con los abogados y el dinero. No debí desquitarme contigo. Está bien, ¿ya cancelaron el proceso legal? ¿Qué? Si realmente lo sienten, cancelen el proceso legal. Respeten la voluntad del abuelo. Hijo, no es tan fácil. ¿Por qué no? Ya le pagamos al licenciado Herrera. Si cancelamos ahora, perdemos todo ese dinero. ¿Cuánto le pagaron? 200,000 pesos de anticipo. ¿De dónde sacaron 200,000 pesos? Mi papá tartamudeó. Bueno, vendimos algunas cosas. ¿Qué cosas? El carro de tu mamá, algunas joyas. ¿Las joyas que el abuelo le regaló a mamá? Eran emergencia, hijo. Cuando recuperemos la herencia, le compramos todo nuevo. Papá, ¿y si no recuperan nada? ¿Y si pierden el caso? No vamos a perder. El licenciado Herrera está muy seguro. ¿Te dijo cuántas probabilidades tienen de ganar? Bueno, no exactamente, pero ¿te explicó todos los riesgos? ¿Qué riesgos? Preguntó mi papá, y por su voz supe que no tenía idea de lo que le esperaba. Nada, papá.
Estoy seguro de que el licenciado Herrera les explicó todo perfectamente. Esa misma tarde recibí una llamada del licenciado Herrera. Joven Alejandro, creo que podríamos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. No estoy interesado en ningún acuerdo. Escúcheme. Sus padres están en una posición delicada. Tal vez podríamos negociar una división más favorable para usted. Digamos, 70-30 en lugar de 80-20. ¿70-30? Usted se queda con 7 millones, ellos con 3. ¿O qué? ¿Perdón? Dijo que están en una posición delicada. ¿Qué pasa si no acepto? El licenciado Herrera carraspeó. Bueno, han contraído ciertas obligaciones financieras. ¿Cuánto deben? Eso es confidencial. ¿Más de lo que pueden pagar? Digamos que sería problemático si no consiguen los fondos pronto. ¿Cuándo es pronto? Tienen varias facturas venciendo esta semana. La casa nueva, mis honorarios, el investigador privado, algunos préstamos personales. Suena como su problema, no el mío. Joven, sea razonable. Son su familia. Mi familia me echó a patadas de la casa hace 3 días. Le colgué. Al día siguiente, mientras desayunaba en el hotel, vi algo que me hizo escupir el café. En la sección de sociales del periódico local, había una foto de Sofía en la inauguración de una boutique exclusiva. En la foto estaba cargando bolsas de compras y sonriendo a la cámara. La nota decía: la heredera Sofía Mendoza celebra su nueva fortuna con una tarde de compras en las boutiques más exclusivas de la ciudad. ¿Heredera? ¿Su nueva fortuna? Llamé inmediatamente al licenciado Mendoza. ¿Vio el periódico? Sí, lo vi. Al parecer su hermana está celebrando prematuramente. ¿Es legal que estén gastando dinero que no tienen? Si están usando préstamos fraudulentos o presentándose falsamente como herederos, podrían meterse en serios problemas legales. ¿Qué tipo de problemas? Fraude, falsificación de documentos. Dependiendo de las cantidades, podrían enfrentar cargos criminales. ¿Quiere investigar eso por mí? Con mucho gusto. Esa tarde Sofía volvió a llamar, pero esta vez no estaba gritando, estaba llorando. Alejandro, por favor, tienes que ayudarnos. ¿Qué pasó ahora? Nos están demandando. El dueño de la boutique dice que la tarjeta de crédito que usé ayer fue rechazada. Dice que va a llamar a la policía por fraude. ¿Con qué tarjeta pagaste? Una que saqué usando la herencia como aval. ¿La herencia que no tienes? Pero la vamos a tener. El licenciado Herrera lo prometió. Sofía, ¿entiendes que lo que hiciste es ilegal? No es ilegal, es mi dinero. No, no es tu dinero. Y presentarte como heredera cuando no lo eres es fraude. Pero somos familia. Tiene que ser nuestro dinero también. El abuelo no pensó así. El abuelo estaba loco. El abuelo estaba perfectamente cuerdo y sabía exactamente qué tipo de persona eres. Sofía empezó a llorar más fuerte. Alejandro, por favor, mamá está teniendo ataques de pánico. Papá no ha dormido en 3 días. Todos nos odiamos entre nosotros. ¿Y? No podemos seguir así. Esta familia se está destruyendo. Esta familia se destruyó sola. Yo solo me quité del camino. Pero eres nuestro hermano. ¿Dónde estaba esa energía de hermano cuando me arrastraron fuera de la casa? Fue un error. No, Sofía. No fue un error. Fue una decisión. Ustedes decidieron que querían mi dinero más de lo que me querían a mí. Eso no es cierto. ¿No? Entonces cancelen el proceso legal. Devuelvan lo que compraron ilegalmente. Pídanme perdón de verdad. No podemos cancelar el proceso. Ya invertimos demasiado dinero. Exacto, eligieron su camino. Esa noche recibí la llamada final. Era mi mamá, pero no sonaba como mi mamá. Sonaba como una mujer quebrada. Hijo, me dijo con voz temblorosa, necesito que sepas algo. ¿Qué? Tu papá y yo nunca quisimos que llegara tan lejos. ¿Hasta dónde querían que llegara? Pensamos que ibas a firmar. Pensamos que entenderías que somos tu familia. Soy su familia. Pero aparentemente eso no significa lo mismo para ustedes que para mí. Hijo, hemos perdido todo. ¿Cómo que todo? La casa. La vendimos para pagar los abogados y las deudas. ¿Vendieron la casa? Ayer. Por mucho menos de lo que valía porque necesitábamos el dinero rápido. ¿Y ahora dónde van a vivir? No sabemos. El dinero de la venta apenas alcanzó para pagar las deudas. ¿Y los 2 millones que el abuelo les dejó? Los usamos como garantía para más préstamos. Si perdemos el caso, también perdemos eso. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la lástima por ellos, pero solo duró un segundo. Mamá, ¿me habrían hecho esto al abuelo? ¿Qué? Si el abuelo hubiera estado vivo y les hubiera dicho que no,
¿Lo habrían echado de la casa? ¿Le habrían gritado? ¿Lo habrían arrastrado del cabello? Hubo un silencio largo. «Esa es tu respuesta», le dije. «Hijo, por favor. Mamá, han tenido muchas oportunidades de hacer lo correcto. Eligieron no hacerlo. ¿Entonces no nos vas a ayudar? Los voy a ayudar exactamente tanto como ustedes me ayudaron a mí». ¿Qué significa eso? Significa que van a tener que arreglárselas solos, como yo lo he hecho toda mi vida. Le colgué por última vez. 3 meses después, estaba sentado en la terraza de mi nuevo departamento, un lugar moderno en el centro de la ciudad con vista panorámica, cuando recibí la llamada que había estado esperando. «Alejandro», me dijo el licenciado Mendoza con evidente satisfacción en la voz, «tengo noticias». ¿Ganamos? Mejor que eso. Perdieron de forma espectacular. El juez no solo había rechazado la impugnación del testamento, sino que había declarado que era frívola y malintencionada. Como resultado, la cláusula de no impugnación se activó automáticamente. Mis papás y Sofía perdieron completamente los 2 millones que el abuelo les había dejado. ¿Cuánto tengo ahora? 12 millones, como su abuelo planeó. Además, el juez había ordenado que mis padres pagaran las costas legales del proceso, tanto las mías como las suyas. Eso sumaba casi otro $1.000.000 en deudas adicionales. ¿Y qué pasó con el licenciado Herrera? Ah, esa es la mejor parte. Resulta que nunca les explicó claramente los riesgos del proceso. El Colegio de Abogados está investigando si hubo mala práctica profesional. Aparentemente, les prometió un 90% de probabilidades de éxito cuando sabía que era menos del 10%. ¿Y ellos lo sabían? No. Tienen grabaciones de las conversaciones donde él les aseguró que era un caso ganado. ¿Pueden demandar por mala práctica? Ya lo están haciendo, pero ganar esa demanda no les va a devolver todo lo que perdieron. Después de colgar, me quedé ahí sentado, viendo el atardecer sobre la ciudad. No sentía triunfo, no sentía venganza, solo sentía paz. Mi teléfono buzó con un mensaje de WhatsApp. Era de un número que no tenía guardado, pero reconocí el texto inmediatamente. Era Sofía. «Alejandro, sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito que sepas que papá está en el hospital. Tuvo un infarto hace 2 días. Los doctores dicen que fue por el estrés». No respondí. Otro mensaje llegó 1 hora después. «Mamá me pidió que te dijera que lo siente. Dice que siente todo. Por favor, ven al hospital». Tampoco respondí a ese. Al día siguiente llegó otro. «Papá está estable, pero los doctores dicen que necesita operación del corazón. Cuesta $300,000. El seguro no cubre todo. Por favor, ayúdanos». Ahí sí respondí. «Lo siento por papá. Espero que se recupere. ¿Nos vas a ayudar? Les voy a ayudar exactamente como ustedes me ayudaron cuando los necesité. No sabemos qué hacer. Pueden venderse sus joyas, pedir prestado, trabajar horas extra. Exactamente lo que yo tuve que hacer toda mi vida. Alejandro, por favor». ¿Dónde estaba esa preocupación por la familia cuando me echaron de la casa? No hubo más mensajes después de eso. 2 semanas después, mientras desayunaba en mi café favorito, vi una cara conocida en la mesa de al lado. Era el investigador privado que habían contratado mis papás. Se acercó a mi mesa. «¿Puedo sentarme un momento?» «Claro». «Quería disculparme», me dijo. «El trabajo que hice para su familia no estuvo bien». «¿Por qué?» «Porque desde el primer día supe que no tenían caso. El testamento de su abuelo era sólido. Las entrevistas que hice confirmaron que usted tenía una relación genuina con él, y nunca encontré evidencia de manipulación o influencia indebida. Entonces, ¿por qué siguió trabajando para ellos? ¿Por qué me pagaron por adelantado y necesitaba el dinero?» Se veía avergonzado, pero quería que supiera que en mi informe final le dije al licenciado Herrera que no tenían posibilidades de ganar. ¿Él les dijo eso a mis papás? No que yo sepa. Me quedé callado un momento. ¿Qué ha pasado con ellos? Su hermana está trabajando en una tienda departamental. Su mamá consiguió trabajo limpiando casas. Su papá, bueno, después del infarto no puede trabajar trabajos pesados. ¿Dónde están viviendo? En un departamento pequeño en la periferia, muy diferente a la casa donde los conocí. Me dio su tarjeta. Si algún día necesita servicios de investigación para algo legítimo, llámeme. Le haré un descuento. Después de que se fue, me quedé pensando. Parte de mí, una parte muy pequeña, sentía lástima por ellos.
Pero entonces recordé la cara de mi papá cuando me arrastró fuera de la casa. Recordé las palabras de mi mamá. No te vas a llevar nada de aquí. Recordé la risa cruel de Sofía cuando me llamó egoísta. Habían hecho su elección. Habían elegido el dinero sobre la familia. Habían elegido la codicia sobre el amor. Y ahora estaban viviendo las consecuencias de esas decisiones. 6 meses después, decidí hacer algo que el abuelo habría aprobado. Usé parte de la herencia para establecer una fundación que ayuda a jóvenes de familias disfuncionales a pagar sus estudios universitarios. La llamé Fundación Roberto Mendoza, Segunda Oportunidades. En la inauguración, varios periodistas me preguntaron sobre mi familia. ¿No los invitó a este evento? No. ¿Mantiene contacto con ellos? No. ¿Cree que algún día podrán reconciliarse? La reconciliación requiere que ambas partes reconozcan sus errores. Ellos nunca han reconocido ninguno. ¿No siente que debería ayudarlos siendo familia? La familia no es solo sangre. La familia son las personas que te apoyan, te respetan y están ahí cuando los necesitas. Mis papás y mi hermana demostraron que no eran mi familia cuando más los necesité. Un año después, mientras revisaba aplicaciones para becas de la fundación, encontré una que me llamó la atención. Era de una joven de 19 años cuya familia la había echado de la casa cuando eligió estudiar ingeniería en lugar de casarse joven. Mi familia dice que soy egoísta por querer algo más que lo que ellas tuvieron, escribió en su ensayo, pero creo que querer una mejor vida no es egoísmo, es esperanza. Le aprobé la beca inmediatamente. Esa noche, mientras cenaba solo en mi departamento, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Bueno? Alejandro, soy yo, Sofía. No había escuchado su voz en un año. ¿Qué quieres? Quería felicitarte por la fundación. Vi la nota en el periódico. Gracias. Se ve que estás haciendo cosas buenas. Trato. Hubo un silencio largo. Alejandro, ¿crees que algún día podríamos, no sé, tomar un café? Hablar como hermanos. ¿De qué hablaríamos? De todo. De lo que pasó. De cómo llegamos hasta aquí. Sofía, ¿alguna vez has pensado en qué habrías hecho diferente? ¿Qué quieres decir? Si pudieras regresar al día que me echaron de la casa, ¿harías algo diferente? Hubo otro silencio largo. Supongo que habría tratado de calmar a papá. ¿Y el proceso legal? Bueno, eso era diferente. ¿Diferente cómo? Era mucho dinero, Alejandro. ¿De verdad esperabas que no lucháramos por él? Y ahí estaba. Después de un año de perder todo, de ver las consecuencias de sus decisiones, ella seguía sin entender que el problema nunca había sido el dinero. El problema había sido que habían elegido tratar de robar en lugar de respetar, manipular en lugar de amar y destruir en lugar de construir. Sofía, le dije suavemente, creo que ya tienes tu respuesta. ¿Cuál respuesta? La respuesta a si algún día podremos tomar ese café. Le colgué. Hoy, 2 años después, vivo una vida que el abuelo habría estado orgulloso de ver. La fundación ha ayudado a más de 100 jóvenes a estudiar carreras universitarias. Tengo un trabajo que me gusta, manejando las inversiones de la herencia. Tengo amigos reales que me valoran por quién soy, no por lo que tengo. Y no he vuelto a saber de mi familia. A veces la gente me pregunta si no me siento solo. La verdad es que me siento más acompañado ahora que cuando vivía rodeado de personas que solo fingían quererme. El abuelo tenía razón. La familia son las personas que te valoran por quien eres, no por lo que puedes darles. Y resultó que mi verdadera familia no eran las personas que compartían mi sangre, sino las personas que compartían mis valores. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.